Mapuche ta niei fil kimun, fil fayentun. Mapuche ta niei kishutain lam, Mapuche ta niei kishutain kimun. Femulle mai mlei norche ka kemeche. En la cultura mapuche existe un principio fundamental, o dos principios fundamentales, o conceptos. Una llamada kemeche y norche. Estos conceptos nuestros abuelos, nuestros padres nos lo entregan y es importante no olvidarlo, mantenerlo y sobre todo practicarlo. Kemeche ka norche. Kemeche quiere decir gente buena, persona recta, norche. Son principios valóricos que no debemos olvidar, como decía. Quizás muchos de estos conceptos se los impuso a nuestro siguiente invitado, porque él es hijo de familia mapuche. Nació en Santiago y se crió en Buin. Es hijo de padres migrantes, como muchos. Hoy es arquitecto destacado. También participó en mayo en este mismo lugar de una exposición. Por eso queremos saludarlo, invitarlo. Parte de su trabajo lo desarrolló incluso acá en la región. Regresó a Santiago, donde actualmente desarrolla su labor profesional en el Ministerio de Obras Públicas. Dejo con ustedes al Peñi Eliseo Huencho Morales con su ponencia Experiencia Profesional Bicultural. Mari Pupeñí, Pulamien, Puvení, Compuche. Quiero agradecer a Enama a la invitación que me tiene en este bis de la participación que tuvimos en jornadas anteriores, donde tuvimos la oportunidad de conocernos entre otros profesionales, de encontrar gente nueva y también encontrar espacios comunes. La presentación, si la pueden cambiar a una que es de versión D, pero si no es posible, lo hacemos con esto mismo. Que se llama, en esta ocasión la titulamos Experiencia Profesional Bicultural, y que lo que busca es compartir un poco en este espacio la experiencia que hemos tenido mucho, quizás entendiendo y reconociendo en nosotros mismos una especie de duplicidad. El ser humano tiene la capacidad de identificar las cosas identificando algo por su contrario, una cosa por lo que no es. Los ancestros nuestros antiguamente pudieron identificar el cielo de la tierra, el Wenumapu, el cielo en contraposición a la tierra. Pudieron identificar el día, representado en Antú, en contraposición a la noche, representada en Quillén. Reconocer lo masculino, Wentu, en oposición a Thomó. Eso creó un espacio de tiempo, energía, que configuraron una estructura binaria que está presente muy fuerte en la cultura mapuche. Sin embargo, también sabemos que esta distinción que hacen nuestros abuelos se sitúa en el origen de una multiplicidad de creaciones que surgirá de aquella dualidad primigenia. El Wenumapu y el Minchemapu se van a sintetizar en el Nagmapu, que es la tierra visible, la tierra de lo que conocemos, de lo que podemos sentir. Asimismo, el sol y la luna van a jugar una predominando sobre la otra y van a crear distintos tiempos, 4 temporadas que conforman el año. Es decir, la dualidad genera un mundo. La energía masculina y femenina cruzada por el tiempo se va a convertir en lo que conocemos como un cuché, un fuchá, hueche huentrú, el chadomo, invocados en nuestras ceremonias, y que son el eterno anciano, la eterna anciana, el siempre joven, la siempre joven, como energías constituyentes del che, de la persona. Entonces, exponer acerca de mi experiencia profesional bicultural, la entiendo también como hablar de la experiencia de 50.000, escuché hoy día, no había escuchado esa cifra, al menos 50.000 profesionales,
y muchos mapuches que habitamos espacios que aparentemente no serían nuestros según algunas categorías, como es el caso de vivir en la ciudad. Y que por oposición a ese entorno logramos reconocer algo que forma parte de nosotros mismos, que es lo mapuche. Y como una forma de equilibrar esa relación con esa otra parte nuestra que seguramente se maneja bien en ese entorno de estas categorías dominantes, al menos hablamos castellano, nos vemos en el esfuerzo de sacar a flote esa otra parte. Así es que un poco de eso es lo que quiero contar y parte ese relato haciendo referencia a una historia que la empieza a construir mi padre, diría yo, quien nace en Entre Ríos, en la comunidad Valentín Marín se llama, y él dice con mucho orgullo que nace en una ruca. Nace en su casa, dice él, y esa casa es una ruca que yo no la alcancé a conocer y que hoy día no existe. La casa que él dejó es más bien parecida a esta casa. Cuando migra a Santiago y se convierte en profesor normalista en la escuela Abelardo Núñez. Y eso es el tiempo de él de los 60, cuando conoce a mi madre, Abigail Morales, que empiezan a crear este otro mundo. Aquí hay dos personas, hay un mapuche, una santiaguina neta, una chilena, como decían los mapuches de entonces, usualmente decían se casó con chilena. Y de ese andar, de ese recorrido de mi padre, nacimos nuestros hermanos, él un formador, 30 años se dedicó a enseñar a leer y a escribir en castellano, y al final de sus tiempos, ahora está más dedicado, ya esos son mis dos hijos, Lefil, el mayor, Ailén, la menor, que está más dedicado ya a la enseñanza del mapudungún. Casi cuando yo entré a la universidad prácticamente empezamos a encontrar con él formas de contactarnos y empezar a aprender yo también de lo que es el mapudungún. Mi padre es hablante del mapudungún, aprendió castellano a los 8 o 9 años. Sin embargo, en esa isla que es vivir en ciudades, sin reconocernos, sin vernos, el mapudungún es súper difícil aprenderlo. Pero sé un poco más que saludarlos, como dice al principio. La segunda parte de esta presentación es un poco ya lo que algunos conocen, que está representada, yo puse esa fotografía en ese auto, que es un Skoda del año 60 y tanto que se compró mi papá, que era la forma de cómo nosotros íbamos al sur. A visitar esto que figura en papeles y que es la reducción Valentín Marín, ahí está el título de Merced. En ese entonces para nosotros la reducción no tenía el sentido legal que uno conoce hoy en día. A lo más para nosotros era una reducción del tiempo de las vacaciones, del poco tiempo que podíamos estar, las pocas veces que podíamos venir a la Araucanía, al campo. En realidad no era para nosotros la Araucanía, era visitar a mi abuela, era conocer un mundo feliz, un mundo que yo lo recordaba además como en este paisaje sin rejas, sin cerco. Paulatinamente, después cuando empezó a pasar el tiempo, empecé yo a venir menos y también empezaron a aparecer más cercos, curiosamente, en ese mismo campo que yo recordaba. Estudié en el Instituto Nacional, donde en lo que sería la experiencia profesional, quizá bicultural, aporta más bien por el lado de esto que tiene que ver con la forma o facilidades y oportunidades con que nos integramos a esta sociedad dominante, pero si lo pienso desde el punto de vista de la formación mapuche, lo único que recuerdo es lo escaso que se hablaba de la cultura mapuche en las clases de historia, donde la machi era titulada como una bruja en el libro de historia, y lo rápido que pasaba y quedaba lo mapuche prescrito o proscrito al pasado simplemente. Entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura, donde yo diría que junto a mi ingreso a la Universidad de Chile y al hogar indígena de estudiantes universitarios que estaba ubicado en Avenida Suecia, en Providencia, se empezó a armar una especie de equilibrio entre mi ser mapuche y este otro ser multicultural, en fin, en donde pudo aparecer esta especie de empezaron a tener sentido historias, relatos,
símbolos que venían de los relatos y de las visitas al sur, de los cuentos de mi padre. Nos organizábamos, tuvimos nuestro propio equipo de palín, yo estoy metido por ahí, no me reconozco. Y yo diría que en la Universidad de Chile, en términos desde el punto de vista profesional, sería la primera vez que tuve la oportunidad de sentir la felicidad de juntar las dos cosas. De entender, por un lado, que el mundo mapuche, poco conocido, desconocido absolutamente de las aulas, era un acervo, era una vertiente de contenido infinito, sobre todo cuando uno empieza a estudiar arquitectura. Además, la carrera de arquitectura tiene la característica de estimular la creatividad. Es un ambiente de libertad, efectivamente, y donde empezamos a aprender poco a poco otro lenguaje. Cuando empezamos a aprender los arquitectos la relación entre lo que es una línea, un plano, la relación que yo como mapuche podía hacer con lo que significa la instalación de un rehue y la configuración del rehue en un espacio. Había una especie de lenguaje similar, lo que era el significado de los símbolos, el lenguaje de las formas. Me llevó a tener la oportunidad feliz de proyectar e imaginar un instituto de las culturas indígenas que se proyectó en ese entonces a la ribera del Mapocho, en un lugar que yo imaginaba en Santiago, en pleno centro, lo más céntrico posible que fuera, para poder instalar ahí un espacio de rituales, un espacio donde el santiaguino pudiera encontrarse y hacer esta conexión, que es la que hace el mapuche con un lugar. Cuando planta un rehue, lo que está haciendo es la conexión con esa dualidad originaria que les comentaba inicialmente del Minche Mapu y el Nagmapu. Es establecer el vínculo vertical y establecer una relación horizontal hacia las cuatro direcciones, o el Melihuitran Mapu, que es la relación con la comunidad, que es la relación con el equilibrio, con nuestros semejantes. Y además de ello, esto tenía una característica que en nuestro pueblo, así como en muchos pueblos del mundo, tienen respecto a la salida del sol, al amanecer, al advenimiento del día. Y eso era la reverencia que el mundo mapuche tiene hacia el oriente. Por eso no es casualidad que el rehue en esta ocasión esté instalado hacia allá, hacia donde sale el sol, que es donde se hacen las reverencias, donde uno espera el constante renovar, el reinicio y la esperanza que eso siempre va a significar para los mapuches antiguos y para nosotros. Por lo tanto, desde este espacio aparecía un eje que era una apertura hacia la salida del sol, geométricamente calculado hacia lo que es el Huetripanto, el sol, que es cuando nace lo más al norte posible, desde sus variaciones, que coincide con el solsticio de invierno. En el espacio más sagrado, en el espacio más puro, en el espacio más hacia el oriente, estaba esta configuración que era un rehue ya desde el punto de vista medicinal y espacios medicinales que apuntaban justamente a poder dejar en ese lugar del proyecto el espacio para la medicina mapuche. En fin, la presencia del fogón como otro elemento que era necesario incorporar en la arquitectura para poder establecer estos diálogos de continuidad. El fogón en la cultura mapuche tiene el sentido de conservar una cantidad de arte culinario que simplemente con la ausencia del fuego desaparece. El merquén es una de esas herencias, ¿no?, que requiere la cayana con el fogón frente al fuego para poder producirlo. Salido de la universidad, esa es mi señora, Paula Llanes, ella venezolana de crianza, también de búlgara, de idioma, chilena de nacimiento, pero es que tuvo que criarse en Bulgaria a raíz de que sus padres tuvieron que ir al exilio. Ella es la madre de mis dos hijos, en quienes yo no sé cómo ellos van a empezar a resolver también esto que para mí era un poco más sencillo, entre mi mamá santiaguina, mi papá mapuche. Ellos tienen su papá mapuche, que además es doble, su mamá, que además tiene de lengua materna el búlgaro, y una cultura venezolana que es la que a mí me enamoró. Nosotros en ese tiempo organizamos, tuve la oportunidad de coordinar en Chile una ceremonia que se hizo a nivel continental y que partió para el quinto centenario de la llegada de los españoles al continente y que
partió con la idea de juntar a los pueblos indígenas a lo largo del continente. 4 años después del 92, el 96 hicimos un encuentro solamente a nivel continental y el rito que recuperamos, el rito que hacíamos era el rito de correr, emulando a los chasqui, a los huerquenes, que era la forma de conectar los símbolos que entregaban y recolectábamos en distintas comunidades y a lo largo de todo este trayecto, a través de jóvenes que hacían las veces de chasqui e iban transportando en postas estos instrumentos sagrados. Mi hijo lleva por nombre Lefil porque nace en todo ese tiempo. Lefil quiere decir corredor. Cuando me desempeñé ya profesionalmente como arquitecto, uno de los proyectos que me encargaron fue la casa de un amigo, un médico, y como comentaba la vez anterior, yo aquí traté de experimentar esta idea del surco que generaba yo en el proyecto de título. Uno se queda dando vuelta con las ideas y no hay caso. Si uno sabe de Fenicio, habla de Fenicio. Y acá en este caso, yo no sé si... yo en realidad nunca le conté a él que las características del terreno que él tenía eran un terreno ritual desde mi punto de vista. Y por lo tanto su casa tenía que estar organizada desde ese mismo punto de vista en reverencia hacia el oriente, generando un surco central que dividía las dos zonas más públicas de las más privadas, que son los dormitorios, en un eje que comunicaba y donde aparecía una especie de patio central o fisura o una grieta en el fondo entre estos dos volúmenes donde se generaba la vida, emulando esta misma idea que en mi proyecto de título se titulaba como la idea del surco, también entendiendo eso como una forma de relacionarse con la tierra. El proyecto de título para mí también significó un hito bien interesante porque a los par de años después El Mirador, que dirigía Patricio Bañados, hizo una entrevista un reportaje acerca de Mapuche en Nueva Generación, se llamaba el reportaje, y expusieron mi proyecto de título. A partir de eso, desde el Ministerio de Obras Públicas, esto del año 2000, me invitaron a participar y tuve la opción de hacerme cargo del proyecto Guías de Diseño Arquitectónico Mapuche, que se desarrollaron desde el 2000 hasta el 2004 y que tuvieron como resultado estas publicaciones y una serie de proyectos que me permitieron poder, en el diálogo con el resto de los colegas arquitectos, desarrollar una experiencia ya de llevar a cabo proyectos. Dentro de eso está el Hogar Indígena de Padre Las Casas, que está ubicado en la comuna de Padre Las Casas, la Escuela Rucamanque de Reigolil, y algunos proyectos como este, que es la Escuela del Naranjo, que me tocó diseñarlo a mí, donde también se busca incorporar estos conceptos de la especialidad mapuche, generando una relación con el rehue, generando una relación con este espacio del Guillatúe. Este proyecto es el proyecto de la aldea intercultural Taupeyim de Curarrehue, donde se hizo un trabajo participativo y donde, aparte de estas teorías, uno podía poner en práctica y en relación con la propia comunidad sus propios límites y sus propias expectativas. Acá me encontré de frente con el rechazo a mi propuesta original por parte de la comunidad y finalmente conciliamos en este proyecto donde uno de los baluartes de la gente era que el proyecto tuviera como cubierta las canoas. Ahí no se ven bien, pero las canogas o canoas, estos troncos ahuecados, era lo que conformaba lo que conforma la cubierta principal del proyecto y que para la gente de la comunidad de Curarrehue representaba una identidad, representaba parte de la historia de la forma de cómo se construye la ruca pehuenche, que no es con la paja de la zona central ni de la costa, sino que es con este tronco ahuecado a modo de teja, grandes tejas que resisten, por cierto, la nieve. Y eso era un desafío enorme porque técnicamente eso, hasta ese entonces no teníamos la solución técnica y este edificio tenía que responder a las características de museo que son y a las características de centro cultural, por lo tanto tenía que prever una serie de condiciones que esa tecnología, que podríamos llamarla low technology, en contraste a esta high tech que prácticamente se desarrolla en los edificios contemporáneos.
El fogón acá era parte también esencial de lo que se quería como espacio al interior, tratando de controlar el humo como espacio. Y un proyecto que me lleva a Santiago nuevamente, porque esto fue cuando estuve desde el 2000 al 2007 acá en la Araucanía, fue la Bienal de Arte y Cultura Indígena, donde me tocó y tuve la oportunidad de ser director de esa primera Bienal de Arte, donde se transformó también desde el punto de vista del diseño en una interpretación, en este caso en la estación Mapocho, de los símbolos de los pueblos indígenas. Acá el desafío era poder buscar una estructura, un espacio, donde los pueblos indígenas o donde los símbolos de los pueblos indígenas pudieran quedar relevados. Y también, como también se hace, y yo reconozco en encuentros como este, tratar de romper alguna de las barreras o alguna de las categorías que se nos asignan muchas veces. Acá creíamos nosotros, romper con esta estructura entre lo que era la artesanía, por una parte, y el arte. Nuestro desafío acá fue juntar a creadores contemporáneos, ya sea de arte tradicional como de arte de escuela, en un mismo espacio. Y creo que fue una invitación que la gente acogió en la visita, a juzgar por los comentarios, por lo que hay de registro en el libro de visita, en que el no mapuche, el no indígena, también reconoce una raíz propia en lo que son los símbolos ancestrales. Posteriormente, y esto solamente a modo de orgullo personal, nomás comento que me tocó ser director regional de arquitectura de la región metropolitana en el Ministerio de Obras Públicas y participar de proyectos ya que no tienen que ver directamente con el desarrollo de arquitectura y mundo mapuche, sino que son proyectos ya más emblemáticos a nivel de la sociedad completa, como la restauración del ex Congreso, el Museo de la Memoria y el Estadio de la Florida Bicentenario y el Gabriela Mistral, entre otros proyectos que resultaron ser un tremendo desafío profesional y que a la par de esos también hubo la oportunidad de desarrollar proyectos que tienen que ver con el mundo indígena, como por ejemplo en Santiago es el Cerro Chena. El proyecto del Cerro Chena es un proyecto que está en desarrollo y también ahí aparece esta necesidad o este ánimo de encontrarse con personas que están interesadas en poder juntar las dos cosas, en poder relevar espacios que quedan de herencia, en este caso una herencia bien concreta que son vestigios arqueológicos de lo que es un pucará. Actualmente estoy vinculado a un sueño que es la Mapuche Universidad al Aire Libre y que su nombre a mí me encanta porque aunque interpela la necesidad de la arquitectura, nos habla de uno de los valores centrales de nuestro pueblo y que representa un aporte para la sociedad en general y que es el valor respecto a la naturaleza. Una de las aulas principales en que podemos aprender más de la cultura mapuche es el aire libre, es la naturaleza. Entonces, yo quisiera simplemente cerrar esto señalando que probablemente este recorrido que ustedes ven puede interpretarse como una especie de pérdida de identidad. Este señor, que es hijo de un señor que habla mapudungún, hoy día apenas saluda, viene sin su macuñ, no usa trailonco. ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que eso sería así si es que nosotros damos crédito a las asignaciones clásicas que operan, yo diría, en forma mayoritaria en nuestra sociedad. Y es cierto, nosotros hemos perdido mucho, hemos sacrificado, diría yo, es el término, mucho para sobrevivir en este mundo. Y mientras más tenemos conciencia de ello, más sabemos todo lo que tenemos que recuperar, más sabemos lo urgente que es y también conocemos caminos por dónde hacerlo. Encuentros como este,
la Mapuche Universidad, el simple esfuerzo o la simple actitud de cada uno de reconocer y darle lugar abierto, sin vergüenza, a ser mapuche en todos los espacios, yo creo que es un espacio que va contribuyendo a eso. Pero yo diría que si hay algo que cambiar, clave es una de la forma de cómo nosotros sacamos las cuentas en esta interacción binaria de ser mapuche y no mapuche, que tradicionalmente se enfrenta entre lo mapuche y lo chileno, que es qué entendemos por mapuche dentro de esta mezcla. Habitualmente estamos acostumbrados a entender que la mezcla entre mapuche y chileno es chileno, quedando lo mapuche solamente algo puro. No entendemos la mezcla de lo mapuche siendo mapuche. Y en esa dinámica y en esa forma de sacar las cuentas, lo chileno obviamente va creciendo, porque tiene que crecer, y es bueno que así sea, pero lo mapuche va muriendo. Entonces, en la vez anterior que me tocó compartir con ustedes, comentaba esto de que tenemos que tener un poco más esta capacidad de Midas, de convertir las cosas en oro. Esta capacidad un poco la necesitamos los mapuches, de hacer mapuche lo que tocamos. Y esto habla un poco de ampliar nuestras fronteras, de zafarnos de las reducciones conceptuales a las que estamos muchas veces enseñados y con las cuales nosotros mismos entre mapuches nos tratamos. Después que mencioné esto, que fue bien espontáneo la vez anterior, pensaba que este mito de Midas tiene dos lecturas y una aplica también para el mundo chileno. Lo que le ocurre a Midas es que finalmente convierte todo en oro, hasta la comida, el pan, y ya no hay nada con lo que pueda comer. Midas aprendió de eso y cambió, y se fue a vivir al campo. Un poco de eso tiene que pasar con los chilenos. Tiene que dejar de convertir todo en chileno, tiene que aceptar de que existen los sabores y que el oro no es lo único importante. Sabemos que lo chileno y lo mapuche están en construcción. Creo yo que si hacemos un enfoque de entender nuestras experiencias de vida, profesionales o no profesionales, en términos de biculturalidad, es un ejercicio básico, no es todo, pero es un ejercicio básico e importante para poder reconocer, ya sea que hablemos de nuestro desarrollo personal, ya sea que hablemos del desarrollo de una región bicultural o de un país bicultural, es el ejercicio simplemente de reconocer las partes esenciales que lo constituyen, así como lo hacían nuestros ancestros para poder entender el mundo. Lo empezaban dividiendo en dos, pero a partir de esa división de dos emanaba un mundo completo. Creo que eso es el desafío que tenemos y es el desafío que creo que podemos seguir compartiendo en encuentros como este. Muchas gracias. Chaltumay Peñi Huencho, Eliseo. Quiñe Poyen Chalín, Nentuay Pupichiqueche, Quiñe Puchihuirín Acuy. Después de agradecer y escuchar atentamente a Eliseo, me ha llegado un papelito y quiero compartirlo con ustedes porque es un saludo de niños presentes acá, a todos los niños que también vinieron de sus colegios. Nos complace tenerlos acá. Somos Darío Nahuel y Lincoyán Painequeo. Les saludamos muy afectuosamente y le agradecemos a todos ustedes, los directivos de NAMA, por recibirnos nuevamente, pero esta vez con dos compañeros, Benjamín Rifo y Nicolás Rifo. Esperamos que algún día nos visiten en nuestra escuela, en la G523 en Boyeco. Marichihueu. Ya.